Hoy quisiera hablar, hay en la historia de la humanidad hay algunas noches que pudieron o debieran ser significativas para la humanidad por lo que enseñan, porque tienen enseñanza. Algunas están registradas en la Biblia y otras creo, sí son pocas, pero algunas no. Podemos hablar de la noche en la que se cerró la puerta del arca y empezó el diluvio. Esa noche fue una noche que marcó a la humanidad. La noche en la que murieron los primogénitos en Egipto debió haber sido una noche que marcó a los creyentes y los debió haber marcado para toda su vida. La noche en que se abrió el Mar Rojo, esa fue otra. Recientemente en nuestra historia, la noche en la que explotó la primera bomba atómica en el 1945 en Hiroshima, ¿verdad? Que nos demostró que la humanidad se podía destruir a sí misma. Pero hay una noche de la que yo quiero hablar hoy, es la noche del arresto de Cristo. Así que voy a leer bastante, y le puse así, la noche en que arrestaron a Jesús. ¿Por qué? Porque fue una época, una etapa que es tan importante lo que sucedió en esta noche, desde empezando la tarde o la mañana del día, de ese día, toda la noche y un poquito de la mañana y tarde hasta que Jesucristo expiró, por ahí de las 3 de la tarde del día siguiente. Ese tiempo fue un tiempo muy importante para la historia, tan importante que quedó registrado en los 4 evangelios. Y tiene mucha importancia, y debería tener mucha importancia para la iglesia. Para cualquier persona que dijera que cree en Jesucristo, esta noche debería ser una noche que deberíamos de recordar. Así como Dios les dijo a los judíos en su momento, cuando les habló, les dijo, cuando voy a pasar, cuando habló sobre la muerte de los primogénitos en Egipto, la noche de la Pascua, le dijo, voy a pasar, van a morir los primogénitos. Dijo, y esta noche tiene que ser una noche que recuerden toda su vida. La van a tener que celebrar cada año para que se acuerden de dónde los sacó Dios. Y esta noche es una de las noches que los cristianos en el mundo, en la historia, deberían de recordar, deberían de entender y deberían de recordar. Así que voy a predicar sobre esta noche en específico. Y voy a leer bastantito, porque quiero leer, voy a tratar de leer algunos de los pasajes, aunque me tarde un poquito, pero de los evangelios, a lo mejor de unos, no puedo leer los 4, porque si no nunca acabaríamos, pero voy a leerle una parte de uno y otra parte de otro, para tratar de completar toda esa parte y ir viendo cosas que sucedieron. ¿Qué hacen y marcan la diferencia en nuestra vida? Y que marcan la diferencia en la vida de los que no creen. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, antes de empezar, quería yo empezar, de hecho hoy iba a empezar con este pasaje que lo quité, pero ahorita pues lo volví a poner, son 2 versículos, y aunque no empieza de hecho la predicación con esta, pero quería recalcar eso porque son palabras de Cristo que marcan o enmarcan esa noche en específico. Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versos 52 y 53, cuando fue arrestado, esas fueron las palabras de Cristo. Él dijo así, y Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Escucha esto. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y luego lo que enmarca la noche es, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Probablemente en el mundo, probablemente fue la noche o una de las noches espiritualmente más oscura, no se preocupe por esto, es plástico, más oscura que ha habido en la historia de la humanidad. Jesús dijo, es la hora de las tinieblas. Todo lo que vamos a ver está enmarcado
por maldad. Y cuando yo lo estaba leyendo, Cristo le habló a sus discípulos diciendo, va a haber maldad, tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado. Y quería hablar sobre eso porque estamos en este tiempo viviendo épocas semejantes en maldad a esa noche. Mire, voy a empezar leyendo Mateo capítulo 26. Empieza aquí la historia como que empieza a agarrar un poquito de sentido, y luego ya nos vamos a meter en la noche en cuestión. Fíjese lo que empezó, fíjese cómo se empezaron a conjugar las cosas. Ahora, quiero que usted vea otra vez la maldad de la gente. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, cuando una persona rechaza a Dios o rechaza a su palabra, no solamente es rechazarlo por rechazarlo. Lo que la Biblia enseña es que las personas se llenan, voy a decirlo de esta manera, de oscuridad en el interior, vamos a decirlo así, de maldad. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si la luz que entra en ti son tinieblas, ¿cuántas no será? ¿O qué tan grande no será la oscuridad que está en ti? Y cuando eso se apodera del ser humano, el ser humano empieza a actuar de maneras oscuras o con maldad. Y cuando la maldad se apodera de ti, ya no pierdes el sentido como de los límites que no deberías de cruzar. El Señor Jesucristo dijo así, en Juan capítulo 8 dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire lo que dice, vamos a empezar entonces en esta historia, Mateo capítulo 26, voy a empezar leyendo a partir del verso 1, dice así, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya empezó a anunciar lo que iba a pasar. Entonces, ya empezó a haber una confabulación. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora, se juntaron las personas que se supone que deberían ser luz para el pueblo, que eran los sacerdotes, los ancianos, los que conocían la ley, los que se supone que conocían a Dios, los religiosos, se juntaron en el patio del sumo sacerdote, el que tenía el cargo más alto, el cargo, digamos, religioso más alto. La responsabilidad más importante la cargaba Caifás en sus hombros, y se juntaron en su patio para confabular, y ya habían decidido prender, sabiéndolo de antemano, ¿cómo? Dice la Biblia, con engaño a Jesús. Su intención, asesinarlo. Por celos religiosos. Porque Jesús les hablaba porque Jesús, cada vez que Jesús predicaba, la gente le escuchaba. Porque cada vez que Jesús les hablaba a ellos, exhibía su maldad. Porque se enojaban cuando sanaba personas el día sábado, y se enojaban contra él. ¿Por qué sanas a la gente en día sábado? Tienen 6 días para venir a ser sanados, vengan esos días, no el sábado. Y Jesús decía, hipócrita, tú
no tiene sed, no le das, no lo desatas y lo llevas a beber agua. Y a estos hombres que este Satanás tenía atado, no debería ser atado. Cosas así, los exhibía y les daba mucho coraje porque mostraba su maldad. Él los acusó, Cristo los acusó. Él decía, la maldad del hombre llega a ser tan fuerte que él acusó a los religiosos de asaltar las casas de las viudas y aprovecharse de los huérfanos, de los más desvalidos de la sociedad. Y Jesús decía, es por causa de la maldad que está en ti, y ellos lo detestaban. Tanto que dijeron, vamos a matarlo. Una de las, si tú crees que porque vienes a la iglesia, solo porque vienes a la iglesia, hay gente que cree que porque va a la iglesia ya es de Cristo. Ellos iban al templo, pero estaban llenos de maldad. Sus obras, sus acciones, sus palabras estaban llenas totalmente de maldad. No tenían a Dios por en su vida, en ningún área de su vida realmente. No importa si tú vienes o no vienes a la iglesia, si tú crees que porque vienes a la iglesia cada domingo, entonces tú ya estás exento de maldad. Esta noche se trata es justamente sobre eso, y se muestran a los dos tipos de personas: a los creyentes probados en el área de la oscuridad plena, y se presenta a las personas en oscuridad plena sin Cristo. Mire lo que dice más. Fíjese cómo lo que hay en la maldad del ser humano. Había un hombre que se llamaba Judas Iscariote, lo conoce. Traicionó a Jesús por dinero, y ni siquiera era tanto. Él todos los días por 3 años caminaba con Jesús, vio cojos sanados, vio que se levantaron los muertos, vio endemoniados sanados y liberados, vio todo lo que Cristo hizo. Vio a Jesús caminar por el mar, vio a Jesús reprender vientos y que cesaron, vio a Jesús hablarle a Lázaro cuando ya lleva 3 días muerto y cómo lo levantó de ahí, o 4 días, no me acuerdo cuánto lleva, pero ya llevaba ahí varios días. Dice la Biblia que olía mal, y dice que Jesús lo habló, lo levantó. Él vio todo eso. Y mire qué fue lo que detonó a Judas para entregar a Cristo. Fíjese esta historia, que es la que sigue, que usted puede decir, ¿en serio? Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahora, si usted lee este pasaje, y dice los discípulos, pero usted lee el Evangelio de Juan, dice Judas Iscariote dijo esto, no los discípulos. Él empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué se desperdicia? Es desperdicio de dinero, no puede ser. 300 denarios, imagínate que hubiéramos hecho con 300 denarios. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, Judas de repente dijo, oye, si me quedo con este cuate, por más que haga milagros y todo, pero él
Eso es la mentalidad de un incrédulo. Y este cuate dice, con este nunca voy a hacer dinero. Acaba de desperdiciar 300 denarios en perfume y lo justificó. Se enojó. Jesús le dijo, oye, ella me hizo una buena obra, déjala. Se enojó y se fue con los sumos sacerdotes y me dijo, oye, vamos a hablar de negocios. ¿Cuánto me quieren dar por él? 30 piezas de plata, va, yo se los entrego. Gente que se mueve. Estaba viendo un programa en la televisión y este programa se trata sobre comprar cosas y vender cosas o revender cosas. Y una de las cosas que me llamaron la atención es, uno, la cantidad exorbitante en precio por cosas sin sentido. Esa es una. Y dos, que estas personas, su vida es hacer dinero. Solo eso. Dinero, 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 dinero. Es todo lo que buscan. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Llevan a caminos diferentes, son señores distintos. Y Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Muchas personas dentro de la iglesia cristiana en el mundo están en puestos, voy a poner puestos porque no son puestos, están en lugares de predicadores, pastores, se hacen llamar profetas o cosas así, por dinero. No les importa si la gente se salva o si la gente no se salva, o si la vida de las personas se transforma, o llevar a las personas a caminar en una vida de santidad. Están pensando en ¿cómo vamos a hacer para tener el templo más grande de Latinoamérica? ¿Usted cree que Dios piensa así? Ya vamos a empezar. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparamos para que comas la Pascua? Él dijo, id a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, sentó a la mesa con los 12. Ahí estaba Judas también. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ¿escuchó eso? Ese me va a entregar. Ay, Señor. ¿Estaba cerca Judas de Cristo? Estaba compartiendo su mismo plato de comida. Las tinieblas o la maldad es algo muy peligroso. Jesús les advirtió varias veces a los discípulos diciendo, no absténganse o cuídense de la levadura de los fariseos y de todos ellos, los religiosos de su tiempo. Cuídense, no se dejen contaminar, porque Jesús les llamaba levadura porque entra
y se empieza a expandir en el interior. Y luego todo se llena de maldad. Respondiendo Jesús, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para la limpieza de esa maldad. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, ya aquí en este evangelio no se narra, pero en otro evangelio dice, Satanás entró en Judas y Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo más pronto, y se salió y se fue, ya no estuvo participando en esta parte, se levantó a hacer lo que iba a hacer, a entregarlo, no sé, pero entregar a la luz del mundo debe ser la noche más oscura de la historia. No creo que pueda haber una noche más oscura espiritualmente hablando que la historia, que la noche cuando el ser humano mismo en su plena maldad y a conciencia entrega a la luz, a la verdad, a Dios, para ser asesinado por lo que representa. Y dice así, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, escucha, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Esta es una promesa bien bonita que a lo mejor toco más a rato si me alcanza el tiempo. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sí se da cuenta? Cristo conocía, no estaba hablando sobre la manera en la que profetiza Cristo y conoce el futuro. No, estaba hablando del poder de las tinieblas. Y que el poder de las tinieblas podía afectar, oiga, escúchalo, podía afectar y iba a afectar a los creyentes, a los más, como decimos, a los más salsas, a los mejores, a los más fervientes. Y cuando Jesús dijo, hoy, que es la potestad de las tinieblas, todos van a huir, me van a abandonar, se van a asustar y me van a dejar y me van a abandonar. Y pero él dijo, yo no lo voy a hacer. Y él dijo, lo vas a hacer y además me vas a negar 3 veces. Y luego él dijo, pues aunque me sea necesario morir, él estaba seguro que tenía la fuerza para vencer a las tinieblas. Y luego Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y él dijo, aunque me sea necesario morir contigo, yo nunca te voy a negar. Y luego todos los otros 10, porque uno ya se había ido, uno sí dijo, no, yo sí te entrego, ¿verdad? Los otros 10 dijeron que nosotros ninguno, Señor, vamos a estar contigo hasta el final. Acaban de cantar el himno y se sentían completamente fuertes, ¿verdad? Llenos de Dios, ¿verdad? Echó a la mar los carros de Faraón, no sé qué estaban pensando o cantando, pero pues estaban así como que estoy espiritualmente tan fuerte.
Por eso era importante esta noche, porque esta noche debería ser una noche que nos recuerde a nosotros como creyentes lo débiles que podemos ser y lo importante que es para nosotros estar caminando al lado de Cristo. Por eso ahorita dije, a lo mejor hablo sobre la promesa que Jesús les dijo: voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes. Porque Jesús dijo: yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos. Cuando Jesús resucitó dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo está, por su promesa, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero tendríamos que entender que nosotros deberíamos de caminar con Él. O de otra manera, estamos expuestos, por más que te quieras hacer el más cristiano del mundo, estás expuesto al poder de las tinieblas. Y ellos lo demostraron aquí, y Jesús lo dejó, Dios en su plan maestro lo dejó abierto y lo repitió en los 4 evangelios para que el creyente entendiera dónde vive y dónde está pisando y estuviera. Jesús un poquito antes habló sobre su venida y dijo, en algunas de las palabras, de las varias palabras que dijo, pero dijo esto: se los digo a ustedes y se los digo a todos, velad, velad, busca a Dios, mantente despierto. No es una broma, esto no es un juego. El tiempo, ya sé que han hablado mucho, mi papá le gusta mucho hablar sobre los últimos tiempos, porque sí está pasando. Al punto es, sí está pasando. Decía la palabra, Jesús dijo, hablando del último tiempo, él decía: tengan cuidado, no vaya a ser que llegue el último tiempo, porque el último tiempo va a tener mucha fuerza, mucha corriente espiritual mala, ¿verdad? Va a ser una época de oscuridad, de tinieblas, y va a arrastrar. Jesús dijo, si fuera posible, aún a los escogidos, y dijo, no vaya a ser que cuando llegue ese tiempo ustedes vayan a caer en glotonerías y vayan a caer en andar haciendo tonterías, y llegue de repente sobre vosotros aquel día. Así lo mencionó. ¿Por qué? Porque te dejaste arrastrar, porque te dio sueño. Y Cristo puso este ejemplo en la Biblia para que nosotros fuéramos conscientes que no es verdad, que eso de que somos los cristianos súper fuertes, no es cierto. Sin Cristo no tenemos ninguna fuerza. Somos débiles, y Jesús lo dijo aquí. Vamos a seguir leyendo, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, escúchese, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿qué? ¿Así que ibas a morir por mí? Según tú. Dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo qué? ¿1 hora? Escuche, velad y orad para que no entréis en tentación o en debilidad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, Cristo le estuvo hablando, ya les había estado hablando desde tiempo, me van a crucificar, voy a ir, me van a entregar, todos se van a estar. Estaba hablándoles sobre el tiempo. El tiempo ese es el tiempo, tienen que estar despiertos, estén velando, no se vayan a dormir. Y llegó el tiempo y estaban dormidos, bien cansados. No estaban entendiendo el tiempo y la noche en que estaban viviendo. Como decimos aquí en México, les pasó de noche. La noche les pasó de noche. Y cuando deberían estar preparados, no estaban preparados.
Y dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y dejándolos, ya no los despertó. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿qué? Dormid ya y descansad. Ya no hay nada. Espiritualmente, en ese momento Jesús dijo, ya ahorita ustedes ya no tienen nada para poder resistir. Sus fuerzas están hasta abajo. Ya no hay, en ese momento ya no puede decir, bueno, déjame oro 3 minutitos rápido, Señor, dame fuerza. Ya no sirve de nada. Ya, descansad ya. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué? Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿qué? ¿A qué vienes? ¿Usted cree que Jesús no sabía a qué venía? Sí sabía. Solo estaba exponiendo su maldad. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, perecerán. O sea, quiso reaccionar con la carne y con violencia. Así se ganan las batallas espirituales. Voy a hacer pesas para que vean que fuerte. No te sirve de nada. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Escuche esto. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahora, esto es importante porque él les dijo, yo estaba todos los días hablándoles. ¿Qué hacía Jesús en el templo? ¿Les hablaba? Les hablaba la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios. Oiga, alguna vez dice que la Biblia que se acercaron los judíos y le dijeron, muéstranos señal del cielo, muéstranos algo que nosotros podamos ver para que sepamos que tú eres quien tú dices ser. Y Jesús dijo, esto fue su respuesta, dijo, la generación mala y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? La señal del profeta Jonás fue muy sencilla. Jonás tenía la obligación de decirle a Nínive, ustedes están llenos de maldad. Y Jesús estaba diciendo, la señal que ustedes quieren es esta. La señal que Dios les envía es esta. Están llenos de maldad. Y Jesús dijo, siempre me sentaba, estaba aquí, pero ¿saben qué? Aún que les hablé hablando para que se arrepintieran, para que dejaran sus obras malas y sus caminos malvados, aún así están aquí y yo que les estaba hablando lo bueno, vienen a mí a arrestarme con ¿cómo? Como si yo fuera un ladrón, con piedras y palos. Estás tan torcido y tan lleno de maldad que estás tratando a la verdad y estás persiguiendo la verdad como si la verdad fuera mala. Eso fue lo que le estaba diciendo. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, pues no eran muy bravos.
¿No estaban todos preparados para enfrentar la persecución? ¿No estaban todos listos para afrontar el poder de las tinieblas? Y nada más salieron con palos y piedras y un montón de personas, y todos lo abandonaron. Todos le dieron la espalda a Cristo. Todos los que le habían dicho unas horas antes, aunque sea necesario morir contigo, no te vamos a abandonar. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, ya lo estaban esperando. La gente malvada. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Espérame tantito, nada más hasta ahí bien rápido. En la ley de Moisés, esto que estaban haciendo, la pena, según la ley, que debía conocer el sumo sacerdote y todos los ancianos y todos ellos, era esta: si alguno se presenta y acusa a otro falsamente, como estaban haciendo aquí, dice que se presentaron un montón de testigos falsos, esta era la ley. La ley decía, ¿recuerdan para qué estaban ahí reunidos? ¿Qué es lo que querían hacer con Cristo? Matarlo, ¿verdad? Eso fue lo que habían dicho desde el principio. Esa era su intención. Entonces le empezaron a levantar falsos testigos. ¿Cuál es la intención? Encontrar una acusación que pudiera ser, según ellos, justificada como digna de muerte. Y la ley decía, si alguno se presenta y acusa falsamente a otro, se le debe hacer al acusador lo que pretendía hacerle al inocente. ¿Entendió eso? O sea, en pocas palabras, todos ellos delante de Dios, y estaba además, ¿sabe quién estaban tratando de embaucar? Al mismo Creador. Y todos estaban diciendo, básicamente le estaban diciendo, nuestra maldad es tanta que sí somos dignos de muerte. Tremendo, ¿verdad? Mira más, ya mero, nomás falta como media hora o 40 minutos, quién sabe. ...62... y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, sí, tú lo has dicho, sí lo soy. Y fíjese la respuesta de Cristo. Dijo, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay personas, eso se llama desconocimiento de las Escrituras. Hay personas que dicen, Jesús nunca dijo yo soy Dios. Aquí lo dijo. ¿Sabe quién se podía sentar en el trono? No más Dios, ni los ángeles. Dice la Biblia que Satanás lo intentó. En Isaías 14 dice, voy a poner mi trono y me voy a sentar en el monte del testimonio. Y le dijo, tú caíste, perverso. Pero Jesús, cuando le dijeron, te conjuro, eres el Hijo de Dios, él le dijo, no solamente te digo que sí soy, vas a verme sentado en el trono de Dios. No dijo que era Dios. No, sí dijo, muy claro. ¿Y ellos qué? Lo entendieron perfectamente. Escuche la respuesta de ellos. Dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, se está haciendo Dios, que es una blasfemia. Ha blasfemado, si no es Dios, pero sí es. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron,
Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús en Nazareo. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, lo juro, no sé quién es, no tiene nada que ver conmigo, lo juro. Un poco más después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Escuchó eso? No, es que yo sí puedo y que no sé, yo soy tan cristiano y yo me la paso orando y yo soy el mejor y yo. Y Jesús dice: ten cuidado. No ignores que las tinieblas afuera sí tienen poder. No es el poder de Dios. Pero si tú no estás caminando cerca de Cristo y con los ojos abiertos y velando, estás a merced de ellas. Y pueden hacer contigo como hicieron con Pedro y con los discípulos. O pueden hacer como hicieron con los sumos sacerdotes. A lo mejor ni siquiera eres de Cristo y andas aquí nada más, pero realmente nunca le has entregado tu vida a Jesucristo. Y solamente parece una buena religión, alguien que predica muy bonito, y no entiendes que Él es el Señor, Dios, el Salvador del mundo. El que puede quitar los pecados, el que puede limpiar de esa maldad que hace que la gente haga locuras. Él puede limpiar de esa maldad a cualquier persona que venga a Él. Ya voy a terminar. Nomás déjenme leer otros pasajitos por acá y termino, ¿sí? Mire lo que dice el Evangelio de Juan sobre lo mismo. Voy a leer a partir del capítulo 18. Ya nada más leo esta parte y termino. Dice así: Jesús ante Pilato, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús, acuérdense que aquí ya pasó, terminamos leyendo hasta que estuvo con el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ya le dijeron: es reo de muerte, ha blasfemado, lo golpearon, lo bofetearon. Puede leer las 4 evangelios, se los recomiendo, léalos en su casa. Lea esta historia para que vea toda la perspectiva. No estoy leyendo un parcito de cada uno. Léala para que tenga la perspectiva de los 4 y vea todo lo que pasó. Porque pasaron cosas que en unos se mencionan y en otros no. Dice así: llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Porque eran bien buenos y eran bien santos. Entonces ya cuando iban a entrar a donde iban a llevar a Jesús al pretorio, dijeron: pero nosotros, como andamos en santidad y para poder comer la Pascua y poder participar de la comunión con Dios, mejor no entramos. Después de que habían levantado mentirosos, después de que le abofetearon, de que le humillaron, de que le escupieron, dice la Biblia que le pegaban, que le decían, ahorita lo vimos, profetiza Cristo. Dice que le cubrieron el rostro y le daban de golpes para que Jesús ni siquiera supiera por dónde iba a venir el golpe, y le decían: ay, dale, eres hijo de Dios, profetiza, llenos de maldad. Pagaron. Fíjense todo lo que hicieron estas personas. Pagaron para que alguien lo entregara. Sabiendo que era inocente, pagaron, dieron dinero, lo agarraron y se lo dieron a alguien y encontraron. Y dice la Escritura que cuando vino Judas y les dijo: yo se los doy, dice, se pusieron tan contentos de que alguien se los iba a entregar y les iba a poner todo tan fácil a la mano. Hicieron todo esto. Pero no vamos a entrar en el pretorio, ¿para qué? Para no contaminarnos, ¿verdad?
No va a comer carne porque es, ¿verdad? No vaya a ser. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: fíjese, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ándale. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es la acusación? Si no fuera malo, no te lo traeríamos. Ok, pero ¿cuál es la acusación? Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ya habían hecho su juicio y ya sabían cuál era el veredicto. ¿Cuál era el veredicto? La muerte. Ya lo habían decidido. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerto iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: ¿qué? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el que ellos dicen? Todavía no entendía muy bien de lo que estaba hablando él. Él nada más creo que estaban hablando de alguien, un loco que se estaba haciendo rey. Ahorita va a ver cómo va a cambiar. Pero Jesús le respondió: ¿lo dices por ti? ¿Ya te convenciste? Y luego le dijo: ¿qué? Sí soy rey. Le dijo: ¿mi reino qué? No, sí soy rey. Dice: ¿eres tú rey? Sí soy rey. Ándale, ahí se va a empezar a poner bonita la cosa, fíjese. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Pilato era de la verdad? No. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: pues yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Se estaban burlando de él abiertamente y diciendo: sálvanos, sálvanos, sálvanos. Así le decían a los reyes, ¿verdad? Tú eres el que salva, el que gana las batallas. Salva, salva, rey de los judíos, salva. Burla, eso es pura maldad. ¿Y sabe qué hicieron? Es el rey. Entonces agarraron una corona con espinas así, la hicieron. ¿Ustedes han encajado alguna vez una espina? ¿Sabe lo que duele? Y se la pusieron en la cabeza. Y luego le pusieron un manto de púrpura para reírse de él. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le hacían así reverencia y lo golpeaban. Y dice en otra parte de la Biblia: y le pegaban con palos en la cabeza y le escupían. Eso se llama maldad. 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 Pilato, Jesús le dijo: ¿eres tu rey? Y le dijo: yo soy rey. ¿Eres ese rey? Ahorita todavía no sabe de quién está hablando, de qué tipo de reina está hablando. Ahorita lo va a ver cómo va a reaccionar. Pero él le dio pie al pueblo porque le dijo, él pudo haber dicho: pues yo no hallo ningún mal y suéltenlo. No hizo eso. Él dijo: ¿qué quieren que haga? Oye, eso así no es la manera de juzgar de un gobernante. ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos o quieren que le suelte a Barrabás? Se estaba burlando de Cristo. Le digo, cuando la maldad entra en el hombre, no hay límite.
No importa si eres rico, no importa si tienes un gran cargo, si entra maldad en ti como era el gobernador, no importa. En otro de los evangelios dice que él también fue llevado de Herodes y de Herodes también se rió de él y estaban atacados de la risa de Jesucristo. Y le hicieron escarnio a él y Herodes y sus siervos, y luego vinieron con Pilato y sus siervos, y luego vinieron los soldados y se volvieron a burlar de él. Y ahorita aquí en el pasaje que vamos a leer no dice, pero en los otros evangelios dice que cuando Jesús estaba crucificado, ahorita vamos a leer, no dice aquí, en los otros evangelios sí le dije que los lea en su casa, le decían, dice que pasaba la gente y decía, mira el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de los judíos, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos que eres el Hijo de Dios. Y dice que eso lo dijeron los que pasaban, los religiosos y los sumos sacerdotes y todos esos, los soldados, uno de los ladrones en la cruz, todo el mundo diciendo exactamente lo mismo. Pero fíjese el testimonio que decían, fíjese el testimonio de su boca. Ellos decían, a otros, ¿qué? ¿A otros qué? Salvó. Ellos estaban testificando que habían visto la obra de Dios. ¿Y qué? ¿Creían? No iban a creer. Hay gente que dice, yo no creo en Dios. No importa, si cuando una persona toma esa decisión, no importa, ya no importa, es que no hay evidencia. No es verdad, es que tú ya tomaste una decisión. Tú no quieres a Dios en tu vida, no quieres a Dios en tu vida. La maldad en ti floreció. Ya es muy grande. Y aquí lo vamos a ver otra vez. Fíjese bien. Ya me lo acabo. ¿Dónde iba? Ya me perdí. El 19. Perdón, 18:40. Entonces todos dieron voces diciendo, no a este sino a Barrabás. Bueno, sí, ya, eso ya, ¿verdad? 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, para reírse de él, he aquí al rey, al hombre. Escuche esto. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Según la historia, hay 3 muertes que son no solamente las más humillantes, sino las más dolorosas. Ser quemado vivo, ese es uno de los 3 más grandes. Ser devorado por las fieras, es el segundo. ¿Y el primero? Ser crucificado. Y dice así, ¿dónde iba? Acá. Cuando le vieron, dijeron, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ya se quiso zafar, pero escuche lo que dijeron. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, ¿qué? Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Y ahí cambió para Pilato más o menos así como que se le movió el tapete. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿qué? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Ya había hablado con él lo suficiente. Ya le había testificado quién era. Ya entendió quién era, ¿verdad? Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero no le dijo que él no tenía pecado, nada más le dijo, el que me entregó tiene más pecado más grande que tú, pero tú tienes autoridad. Si es cierto, deberías, según la ley, si tú mismo estás testificando que soy inocente, deberías de soltarme, pero no lo vas a hacer.
¿Entiendes? Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, el cual se llama el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así como ellos dicen: pues yo no tengo a Dios en mi vida ni me interesa tenerlo. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al monte llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Qué? Otra burla, burlándose de él, diciendo: estás en medio, tú eres el principal de todos los pecadores. Eso es lo que la maldad hace. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Fíjese esto. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, Pilato quería que se enteraran todos de que sí es. Ya medio le empezó a creer. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. ¿Sí es lo que está diciendo, verdad? Él no es nuestro rey. ¿Es lo que estaban diciendo? Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados subieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras otra vez e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese las escrituras que dijeron: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se estaban otra vez burlando de Cristo. ¿Has escuchado hoy? Bueno, no hoy, pero en esos tiempos hay burlas sobre el Evangelio, burlas sobre la Biblia, burlas sobre Cristo. Ya lo agarran a un comediantes para hablar y contar chistes sobre el Señor Jesús. Estamos en una época de maldad muy grande. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaban a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y hasta ahí voy a leer hoy. Una noche llena de maldad. Nos dice que la gente, cuando la maldad entró, es capaz de hacer cualquier barbaridad. Y que Cristo nos reveló que hay épocas de oscuridad espiritual. Y cuando llegan esas épocas de oscuridad espiritual, deberíamos de hacer lo que Él les dijo a sus discípulos: tendríais que estar velando, deberías estar velando. No es un juego. Si no muchos dan por sentado, muchos cristianos dan por sentado que se van en el rapto y que el rapto va a ser antes de la tribulación. Muchos se les enseñó eso en todas las iglesias cristianas. Otros que han entendido más las escrituras saben que el rapto va a venir hasta el final, pero dan por sentado que van a estar bien en la tribulación, a poco atribulados. Pero la recomendación de Jesús es: si no estás velando, de verdad, no estás preparado. No es verdad. Puedes creer que estás,
Pero cuando venga sobre ti la persecución, no vas a soportar. Cuando vengan sobre ti las cosas terribles, no vas a soportar. Probablemente si no estás buscando a Dios verdaderamente, si no lees las Escrituras todos los días y si no oras, es probable que hoy mismo estás ya siendo arrastrado por alguna corriente de maldad que está afectando a tu vida. Y puedes tratar de negarla. A mí no me tienes que decir nada, ni me tienes que demostrar nada. Tú tendrías que examinar tu vida y ver si hay algo que no está arrastrándote hacia lo que es malo. Porque si ya te está arrastrando, lo mejor que puedes hacer es pedirle ayuda al Señor y pedirle que te rescate. Si no, te va a arrastrar. Y quién sabe, como a muchos de los de ahí, hasta dónde vayas a parar. No debes dejarte engañar por creer que cumplir con ir con la iglesia los domingos estoy bien. Eso no es suficiente. ¿Quién sabe? Dice la Biblia que a Pedro le dijeron, tu manera de hablar te delata porque hablas como Jesús. ¿Quién sabe? Tal vez nosotros hablamos no como Jesús. Tal vez la gente de afuera nos conoce que hablamos como los del mundo. A lo mejor ya nos conocen así, dicen, hombre, pues este es bien maldiciento. O ladrón, o deshonesto, o flojo, o avaro, o mentiroso, o chismoso, o adúltero. Pero Dios espera, dice Jesús que Él espera venir por una iglesia limpia. Jesús dijo, y el que persevere hasta el fin. ¿Perseverar en qué? Pues en caminar con Cristo, en caminar con Él. Dijo, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque los que son de Cristo están hechos, a pesar de las tinieblas, para perseverar hasta el fin. Al final de cuentas, los discípulos en ese momento corrieron todos, en ese momento se asustaron todos, no estaban preparados, los agarró esa noche, Pedro negó 3 veces, maldijo, juró y todo lo que sea. Al final, en su vida, todos terminaron dando su vida por causa del Evangelio de Jesucristo, todos. Ya no corrieron cuando ya llegó otra vez el momento, y cuando ahora sí estaban preparados, ellos entendieron la importancia de esa noche y dijeron, no nos va a volver a suceder, no nos van a volver a agarrar dormidos, no vamos a volver a negar a Jesús, no vamos a caminar como caminan los del mundo, no nos va a volver a pasar. Fue una lección que aprendieron y se les quedó en su corazón, y luego cuando vino el Espíritu de Dios, todos lo recibieron y todos testificaron y todos empezaron a vivir de tal manera que empezaron a predicar al Señor Jesucristo con poder. Eran verdaderos testigos de Cristo y fueron llevados a la muerte por causa de su testimonio. Y como estaban preparados, en el momento en el que fue requerida su vida, la pusieron delante del Señor Jesús. Y yo espero en Dios que nosotros seamos así. Que a lo mejor tú puedes decir, pues a lo mejor ahorita no he andado como en mi mejor versión. Pues es mejor escuchar la voz de Dios, arrepentirse y pedirle a Dios, dame la posibilidad de ser transformado y cambiar. ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, que nos limpie de toda la debilidad que tenemos, que nos ayudes a estar despiertos, a velar, a entender el tiempo tan difícil, tan peligroso que vivimos, que nos ayudes a vivir en esta vida, que entendamos que ser creyente no es solamente venir a la iglesia, que podamos ser de Cristo aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos.
Te rogamos que nos des fortaleza, que pongas en nosotros el fuego del Espíritu de Dios y luz de Cristo para que podamos ser, como dice la palabra de Dios, luminares en el mundo. Que no seamos parte de las tinieblas, pero que realmente seamos luz en las tinieblas. Te rogamos que nos des fortaleza. Señor, no sabemos lo que viene en el futuro, pero de lo que tenemos certeza es que tú estás con nosotros hoy y vas a estar con nosotros cada día hasta el final de nuestra vida aquí. Tú lo prometiste y sabemos que tienes poder para cumplir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas dignas, Señor, con vestiduras blancas para vestirnos, Señor. Que nuestras obras, que nuestras acciones, que nuestra manera de ver y de mirar a las personas, que nuestra manera de hablar, Señor, den siempre testimonio fiel y verdadero de la verdad y del Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vencer la maldad y el pecado en nuestra vida, en cualquiera de las versiones, en cualquiera de las corrientes que nos quiera jalar. Te pido que eches de nuestra vida la maldad. No dejes que la maldad se apodere de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos.